Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía de Fernando II de Aragón y V de Castilla. Él fue rey de ambos reinos junto a su esposa Isabel I, él fue llamado el Católico, y su reinado al igual que el de su primera esposa estuvo lleno de sucesos. Sin más demora disfruta de su biografía. Fernando II de Aragón y V de Castilla, nació el 10 de marzo de 1452, fue hijo del rey Juan II de Aragón, y de la segunda esposa de este Juana Enríquez, nació por deseo de su madre en territorio aragonés, ya que ella se encontraba en Navarra el 26 de octubre de 1451, y se desplazó hasta el caserón de la familia Sada, en la villa de Sos, junto a la frontera. Con solo 6 años de edad recibió de su padre Juan el título de duque de Montblanch y conde de Ribagorza con el señorío de la ciudad de Balaguer, el 25 de julio de 1458. Reconocido heredero de la corona aragonesa a la muerte de su medio hermano Carlos, príncipe de Viana en 1461, fue coronado como rey heredero de Aragón en Calatayud, fue nombrado lugarteniente general de Cataluña en 1462 y, en 1468, rey de Sicilia. Durante la Guerra Civil Catalane, en la que tomó parte activa, se familiarizó con la administración del Estado a instancias de su padre. Al morir su primo segundo, el infante Alfonso de Castilla en 1468, su prima segunda Isabel se convirtió en sucesora de su hermano. Su padre Juan II puso su empeño en conseguir el matrimonio de Fernando con la princesa castellana que se produjo en octubre de 1469 en el Palacio de los Vivero de Valladolid. Sin embargo, a la muerte de Enrique IV en 1474, empezó una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los de la hija de Enrique, Juana de Trastámara, apodada la Beltraneja, apoyada por el rey de Portugal, Alfonso V el Africano, que pretendía casarse con ella, uniendo las coronas de Castilla y Portugal. En este contexto de duplicidad monárquica, Fernando de Aragón será ordenado caballero de la Orden del Toisón de Oro por el duque Carlos el Temerario en 1473, celebrándose la ceremonia de investidura el 24 de mayo de 1474 en la iglesia de Santa María de la Asunción de Dueñas, Palencia, por el señor de Viebres, Picardía, Jean de Rubempré. Fernando, tras arduas discusiones con la recelosa nobleza castellana, consiguió ser proclamado corregente de Castilla con los mismos derechos que Isabel mediante la Concordia de Segovia. Fernando participó activamente en la dirección militar de esta guerra, a cuyo resultado contribuyó de una manera definitiva, sobre todo en la indecisa batalla de Toro, convertida en victoria estratégica por el genio político de Fernando, y en la sumisión de ciudades rebeldes. De 1476 a 1477 fue administrador de la Orden de Santiago. La guerra terminó con la derrota de Juana. Por el Tratado de Alcácobas 1479, Juana renunció al trono en favor de Isabel y se recluyó en un convento de Coimbra, convirtiéndose Isabel en reina indiscutida de Castilla. Ese mismo año, Fernando sucedió a su padre como rey de Aragón, pero fue en el año 1475 cuando puede fijarse la unión de ambas coronas según los términos de la Concordia de Segovia, un tratado firmado el 15 de enero de 1475 en el Alcázar de Segovia, por los cuales Fernando fue nombrado rey de Castilla, reinando junto con su mujer la reina Isabel y, uniendo así ambas coronas. Y aún más importantes serán las Cortes de Toledo de 1480, donde en su ley 111 se dice, pues por la gracia de Dios los nuestros reinos de Castilla y de León y de Aragón son unidos, y tenemos esperanza que por su piedad de aquí en adelante estarán unidos, y permanecerán en una corona real, y así es razón que todos los naturales de ellos traten y comuniquen en sus tratos y facimientos. Regresando al pasado, más exactamente en 1469, se planeó la boda de Fernando con la infante castellana Isabel. La boda entre Fernando e Isabel fue complicada, ya que como ambos eran primos segundos, por lo que necesitaban de una dispensa papal, la cual no tenían en ese momento. Además, el hermano de Isabel, el rey Enrique IV de Castilla, no quería casar su media hermana con el príncipe aragonés, pero gracias a una modificación, el matrimonio logró hacerse. Fernando fue a conocer a su esposa de forma incógnita, y después tuvo que disfrazarse para llegar a Dueñas, y el 14 de octubre conoció a su futura esposa,
Fernando quedó satisfecho con la apariencia de su futura esposa al verla. La boda tuvo lugar el 19 de octubre de 1469, en el Palacio de Vivero. Entre Isabel y Fernando solo existía un año de diferencia. Ambos se prometieron ser colaborativos entre sí, y después de la boda consumaron su matrimonio de inmediato. El matrimonio entre Fernando e Isabel fue algo feliz, ya que aunque su matrimonio era político, Isabel amó profundamente a Fernando, y aunque Fernando la amó, él tuvo igual una que otra amante durante su matrimonio. La pareja real tuvo varios hijos, siendo algunos de estos Isabel, quien fue su primogénita. Después tuvieron a Juan, quien sería príncipe de Asturias, y después Juana, quien se convertiría en reina. Además después tendrían a Catalina y María, aunque lamentablemente en 1475 Isabel perdió a un hijo que esperaba. Regresando al presente que les estaba narrando antes. Tras dictar las primeras medidas de ordenamiento interno de sus reinos, a partir de 1480 extendió la figura del corregidor. En 1481 se crea la Inquisición en Castilla, se sanciona a los nobles rebeldes y se reorganiza la Hacienda Real. Los reyes emprendieron en 1481 la conquista del reino nazarí de Granada. A través de las dificultades de esta guerra, fundamentalmente de asedio, el rey Fernando fue revelando sus dotes diplomáticas y militares. La guerra terminó con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492. La conquista del último reducto musulmán en la península otorgó a los reyes un prestigio que ayudó a consolidar la autoridad real. En los reinos de la Corona de Aragón, Fernando no modificó el sistema político tradicional, que dificultaba la concentración de poder en manos del rey, y puso fin en sus estados al problema de los remensas catalanes mediante la abolición de los malos usos y la consolidación de los contratos de enfiteusis. Introdujo en Castilla las instituciones aragonesas de los consulados, como el Consulado del Mar, de Burgos, y los gremios, favoreciendo de este modo el desarrollo económico castellano, especialmente el comercio de la lana. En el aspecto religioso, creó la Inquisición española en 1478, no directamente heredera de la que existió en la Corona de Aragón desde 1249, decretó la expulsión de los judíos el 3 de marzo de 1492, salvo bautismo, y la pragmática de 14 de febrero de 1502 que ordenaba la conversión o expulsión de todos los musulmanes del Reino de Granada. Esta pragmática supuso un quebrantamiento de los compromisos firmados por los reyes católicos con el rey Boabdil en las capitulaciones para la entrega de Granada, en las que los vencedores garantizaban a los musulmanes granadinos la preservación de su lengua, religión y costumbre. A partir de 1492, tras sufrir un intento de asesinato en Barcelona, Fernando centró su actividad en la tradicional expansión aragonesa hacia Oriente, a través del mar Mediterráneo, principalmente hacia Italia y el norte de África. Mediante el Tratado de Barcelona, recuperó el Rosellón y la Cerdaña, ocupados desde 1463 por Francia. En Italia, para oponerse al intento francés de anexionarse el reino de Nápoles, organiza la Liga Santa U, su primer gran éxito diplomático internacional. Los éxitos en las campañas militares, en las que el ejército del rey era dirigido por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y la astucia del rey permitieron expulsar a la dinastía reinante del reino de Nápoles y, en 1504, a los franceses, con lo que Nápoles se sumó a las posesiones de la Corona de Aragón. El Papa Alejandro, que a pesar de ser originario del Reino de Valencia en los territorios de la Corona de Aragón, no tenía buenas relaciones con él porque temía que en sus afanes territoriales quisiera incluir parte de los estados pontificios, les concedió el título de reyes católicos a Fernando y a su mujer, la reina Isabel I de Castilla mediante la bula papal Si Convenit del 19 de diciembre de 1496. Otro de sus frentes diplomáticos contra Francia reposó en una sabia política de alianzas matrimoniales, mediante la cual los reyes establecieron alianzas con otros países europeos, matrimonio de sus hijas Isabel y, a la muerte de esta, María, con el rey Manuel I de Portugal, de Juan, con Margarita de Austria, de Juana con Felipe el Hermoso, y de Catalina con Arturo, príncipe de Gales y, tras la temprana muerte de este, con su hermano, el futuro Enrique VIII de Inglaterra, aislando a Francia, la cual hizo fracasar reiteradamente en sus intervenciones en Italia.
En el norte de África, se mostró contrario a ocupaciones a gran escala y restringió sus acciones a la ocupación de algunas plazas literales del Mediterráneo, como por ejemplo Orán, véase Toma de Orán. Mientras todo esto ocurría en Europa, el descubrimiento de América y la rápida ocupación y explotación de las tierras americanas iban fortaleciendo la posición internacional de los reyes católicos. Lamentablemente por cosas del mundo y del destino, Fernando e Isabel perdieron a sus dos hijos primogénitos, el príncipe Juan, quien falleció debido a su pésima salud, después a la princesa Isabel y a su nieto Miguel. Estas pérdidas afectaron mucho a los reyes católicos y dejó como sucesora de Castilla y Aragón a Juana, quien había sido casada con el hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe de Habsburgo. A la muerte de su esposa Isabel en 1504, Fernando proclamó reina de Castilla a su hija Juana y tomó las riendas de la gobernación del reino acogiéndose a la última voluntad de Isabel la Católica. Pero el marido de Juana, el archiduque Felipe, no estaba por la labor de renunciar al poder y en la Concordia de Salamanca se acordó el gobierno conjunto de Felipe y la propia Juana, como reyes, actuando Fernando como gobernador. Previamente, Fernando había neutralizado el apoyo francés a su yerno Felipe por el Tratado de Blois, y se había casado con su sobrina nieta Germaine de Foix, sobrina del rey Luis XII. El 19 de octubre de 1505, a los 18 años de edad, Germaine se casó por poderes con Fernando de Aragón, de 53 años, viudo de Isabel la Católica desde hacía casi un año, celebrándose las velaciones de dicho matrimonio en la localidad palentina de Dueñas el 18 de marzo de 1506, en el Palacio de los Condes de Buendía, propiedad de su primo Juan de Acuña, tercer conde de Buendía. En los pactos, el rey de Francia cedió a su sobrina los derechos dinásticos del reino de Nápoles y concedió a Fernando el título de rey de Jerusalén, derechos que retornarían a Francia en caso de que el matrimonio no tuviese descendencia. A cambio, el rey católico se comprometió a nombrar heredero al posible hijo del matrimonio. El matrimonio levantó las iras de los nobles de Castilla, ya que lo vieron como una maniobra de Fernando el Católico para impedir que Felipe I y Juana I heredasen la corona de Aragón. Con ella tuvo, en 1509, otro hijo, Juan, que de no haber muerto a las pocas horas de nacer, se habría convertido en rey de Aragón. En 1506, llegó el matrimonio de Juana y Felipe a la península y pronto se manifestaron las malas relaciones entre el yerno, apoyado por la nobleza castellana, que formaron el grupo felipista, y el suegro, apoyado por los representantes de las ciudades, que formaron el grupo aragonés, de modo que por la concordia de Villafáfila Fernando se retiró a Aragón y Felipe fue proclamado rey de Castilla en las Cortes de Valladolid, con el nombre de Felipe I. Pero el 25 de septiembre de ese año murió Felipe I, y ante la incapacidad de la reina Juana, el cardenal Cisneros tomó temporalmente la responsabilidad del poder como presidente del Consejo de Regencia de Castilla hasta la vuelta de Fernando. Cuando éste regresó, encerró a su hija de por vida en Tordesillas y gobernó como regente en Castilla, aunque no obstante, se centró en las cuestiones de Italia y dejó el gobierno de Castilla al cardenal Cisneros. Hoy en día existen rumores de que Fernando odiaba a Felipe y que lo había envenenado, y que había encerrado a su hija Juana para evitar que la influencia de Felipe se sintiera, aunque estas dos cosas son simplemente teorías, y no hay nada confirmado por los historiadores o que manifestó el mismo Fernando. Fernando, como hijo de Juan II, intervino de forma activa en la Guerra Civil de Navarra, con la introducción de tropas castellanes en el interior del Reino de Navarra, hasta que en 1512 y en apoyo del bando beamontés realizó de forma abierta la definitiva incorporación o conquista de Navarra con tropas vascas, aragonesas y castellanes, al mando del segundo duque de Alba de Tormes, Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez. Para controlar el reino y dentro de las medidas diplomáticas, se reunieron las Cortes de Navarra el 23 de marzo de 1513, en una asamblea a la que solo acudieron beamonteses, para que le dieran su apoyo, que consiguió, tras prometer respetar todos los derechos del reino. Tras ello, los procuradores le juraron obediencia como católico rey don Fernando, rey de Navarra nuestro señor de aquí en adelante. El 7 de junio de 1515, las Cortes castellanes reunidas en Burgos, sin presencia de navarros, aceptaron que cuando muriese Fernando el Católico se incorporase el reino de Navarra a los reinos de su hija Juana, entonces reina de Castilla,
lo que les fue propuesto por el propio rey Fernando. No obstante, la guerra para controlar el reino se prolongaría hasta 1524, reinando su nieto, Carlos I. En su legado, consignó todas sus posesiones a favor de su hija, y en el puesto de ella debía asumir el gobierno y la regencia de los reinos de Castilla y Aragón, su nieto Carlos de Gante, futuro Carlos I y, hasta su llegada, nombró a su hijo natural Alonso de Aragón regente de los reinos de la Corona de Aragón y al cardenal Cisneros, regente de Castilla. Murió el 23 de enero de 1516 en Madrigalejo, provincia de Cáceres, cuando iba a asistir al capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara en el monasterio de Guadalupe. Aquejado de hidropesía durante un retiro en la villa de Aranda de Duero, otorgó testamento en 26 de abril de 1515, aunque más tarde redactaría otro la víspera de su muerte en Madrigalejo. En él dejó herencias a determinados sirvientes, a su esposa Germane de Foix, a su hijo natural Alfonso de Aragón y a su nieto Fernando. Expresó asimismo su voluntad de ser enterrado en la Capilla Real de Granada, junto a su primera esposa, Isabel de Castilla. Su muerte pudiera haber sido originada por haber hecho abuso de cantárida, que en aquellos tiempos se utilizaba como un afrodisíaco, en un intento por lograr un heredero varón con su esposa Germane de Foix. Fernando fue uno de los hombres más poderosos de la historia, y aunque no quiso que Aragón y Castilla se unieran bajo un mismo reino, al final por la falta de sucesores legítimos y varones, Castilla y Aragón fueron unidos, dando a su pie a España. Fernando fue un excelente estratega, también mostró ser un hincha inteligente y valiente, sin embargo muchas veces fue eclipsado por la figura de su esposa. Aún así eso no quiere decir que no hizo nada, él tuvo logros y fue un monarca que expandió el vasto imperio español.